Una de las grandes bendiciones y beneficios de estar en íntima relación y comunión con Dios. Y en esta ocasión quiero hablarles acerca de que en esa íntima comunión y conexión y relación con el Señor, en esa comunión con Dios podemos vencer la tentación. Y ahora hay que vencer la tecnología porque esta cosa no quiere entender. Ahí está. Podemos vencer la tentación. Y es que, hermanos, cuando nosotros reconocemos a Dios como dueño de nuestra vida, podemos tener victoria en lo personal. ¿Están aquí? Podemos tener victoria en lo personal. Podemos tener victoria en lo familiar, en nuestra salud, incluso si no tenemos en ese momento buena salud. Hace rato mi hermana Oliva compartía cuando estábamos en el momento de oración cuántas veces o como en ocasiones en su enfermedad ha clamado al Señor. Y no necesariamente la sanidad ha venido repentina, como milagrosa, a veces si el Señor así lo quiere hacer. Pero aquí lo más importante es que el Señor acompaña, fortalece y establece nuestra vida, no importando las circunstancias, si estamos en salud, si estamos en enfermedad, si estamos en un momento de celebración o en un momento de tristeza, el Señor nos da la victoria y nos sostiene y nos fortalece. Entonces nosotros con el Señor podemos tener victoria en nuestras tribulaciones o problemas, podemos tener victoria en lo familiar, en lo personal, en lo económico, pero también algo muy importante es que tenemos con el Señor victoria en aquello donde no le hemos podido agradar o donde no podemos agradarle, es decir, alineando nuestra vida con Dios podemos vencer el pecado, alineando nuestra vida con Dios. El pecado no se vence porque nos convenzamos intelectualmente. El pecado no lo vencemos porque tengamos un código moral alto y porque tengamos una decisión de un código moral elevado. Realmente los códigos morales no ayudan a vencer el pecado. A lo más que ayudan es a intentarlo, pero no a vencerlo. Por eso tantas personas atrapadas en cualquiera, llámese adicciones, llámese cualquier tipo de pecado, a menos que reconozcamos que necesitamos a Dios, y no solo que lo necesitamos, sino que nos agarremos íntima y fuertemente de Dios y alineemos nuestra vida, porque aquí es algo bien importante, no solo agarrarnos de Dios, sino alinear nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Hoy en la mañana escuchaba una canción que como poesía pues me agradó, como ritmo estuvo bonita, pero esa canción decía: Dios, cuando esté mal, dímelo, dime por favor cuando me aleje de ti, dime Dios cuando esté fallándote. Y yo pensaba, y lo repetía la canción, porque como suelen ser algunas canciones cristianas actualmente, cierta frase se repite 20 veces, y lo repetía rítmicamente, bonita. Pero yo pensaba, ante tanta repetición, Señor, cuando yo esté fallándote, cuando yo esté alejándome de ti, dímelo, dímelo, dímelo. Y de pronto casi me dieron ganas de gritarle al que estaba cantando, más que estaba en YouTube. Decir, pues lee la Biblia, hermano. Pues lee la Biblia. Porque a veces queremos que Dios nos hable cuando estamos fallándole y en pecado, pero no nos tomamos el cuidado y la atención de ver lo que Él dice, lo que Él ya hace rato que nos dijo. Entonces algo así como cuando esté pecando, Señor, que de pronto se abra el cielo y mira un coro de ángeles o aparezca por ahí una voz audible que me diga: Luis, estás pecando, vuelve al camino. Bueno, la canción está bonita, pero yo creo que no es precisamente Señor, dime cuando esté pecando, sino el Señor me respondería: pero bien que lo sabes, digo, no te hagas. Así que no es solamente clamar a Dios, sino alinear nuestra vida con Dios. Alineando nuestra vida con Dios es entonces cuando podemos vencer el pecado, pero el pecado no lo vencemos cuando ya estamos en Él.
Cuando ya estamos en Él, ¿qué es lo único que queda por hacer? Arrepentirnos y pedir perdón. Pero ya nos venció el pecado. El pecado lo vencemos desde que se presenta la tentación. Por eso con Dios, el mensaje de hoy es: con Dios tú y yo podemos vencer la tentación. Porque es mucho más fácil mantener afuera la tentación que sacarla. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo saben? Cuando le damos lugar a la tentación, después es tan difícil sacarla. Es mejor mantenerla afuera. Yo he encontrado mucha gente que vive en fracaso por años y años a causa de haber dejado obrar 1 milímetro la tentación en su vida. Nada más dejamos la tentación que actúe, que obre en nuestra vida 1 milímetro, y muchas personas viven en fracaso por años y años y años. Pastores que incluso, aún pastores que incluso tienen que dejar su ministerio porque le dieron cabida a la tentación. 1 milímetro. Hogares que se destruyen porque alguien le dio cabida a la tentación. Y luego pasan años y años sin poder dejar ese pecado o determinado pecado. Y por si fuera poco, le causan graves daños a muchos a su alrededor, generalmente inocentes en cuanto al pecado en cuestión. La persona que cae en adulterio, por ejemplo, lastima a su madre, pero lastima a su familia. Quien cae en las redes de las adicciones, aparte de autodestruirse, ¿cuánta destrucción hay a su alrededor? Y no hablo de que ya hay casos así, que tenga que asaltar para conseguir su droga. No necesariamente, aunque no asalte a nadie, pero cuánta destrucción hay a su alrededor, con la gente que lo ama, con la gente cercana a ellos, sus hijos, o el hijo rebelde que le causa tantas tristezas a su padre y a su madre. Es decir, el pecado causa graves daños a personas inocentes. El padre abusador o la madre abusadora que le marca y le arruina la vida futura a ese hijo. Y muchas veces es caer en tentación. Ahora, quiero hablar de la tentación desde el punto de vista del orgullo. Porque el orgullo es una importante puerta abierta para caer en cualquier tipo de pecado. Ahí es como la puerta principal que se abre para caer en cualquier tipo de pecado. Vamos a ver Santiago 4 del 6 al 10. ¿Qué les parece si me ayudan y lo leemos a coro? ¿Ya lo tienen? Dice así: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Daos delante del Señor y Él os exaltará. Estoy convencido de que la puerta abierta al pecado y a la tentación es el orgullo. Y dice aquí que Dios honra a la persona con un espíritu humilde. En cambio dice que se opone Dios a la soberbia y a la persona que está en orgullo. ¿Sí? Aquello que... Hay frases que damos por hechas, ¿verdad? Los cristianos hemos acuñado una serie de frases que damos por hechas. Y por ejemplo, tenemos como una verdad absoluta, pero absolutamente equivocada, aquello que declaramos de Dios odia el pecado pero ama al pecador.
¿Cuántos han oído esa frase y cuántos la han llegado a creer? No es que Dios odia al pecado, ama al pecador, pero odia al pecado. Bueno, tal vez lo ama, pero dice aquí que Dios resiste al soberbio. Da gracia al humilde y resiste, se opone a la persona soberbia, a la persona que está en orgullo, aquella persona que se cree más importante que otros en alguna cosa, en cualquier cosa puede ser la más inteligente. Hay personas que se sienten muy dotados, muy inteligentes. Yo no lo conozco ni sé el caso, pero cuando veo niños brillantes como aquel niño que ahorita está en la Facultad de Ciencias estudiando física nuclear o algo así, que tiene 12 años, ese niño es un superdotado, indiscutiblemente, pero también está en riesgo por toda la exposición en los medios, por todo, desde que llega a la universidad por primera vez, todos los medios allí, y el niño caminando, y qué bueno, digo, tiene su mérito y su logro, no lo niego, pero cuánto riesgo hay que ese niño en algún momento dado pueda perder el piso y llenarse de soberbia por su superdotada inteligencia. No digo que sea el caso, pero el orgullo entra fácilmente en el corazón de las personas, y hay quienes pueden sentirse o la más inteligente o la más buena. ¿Cuántas veces en un conflicto yo me siento el más bueno de la situación? No sé tú, pero en cualquier conflicto yo soy el que me siento el bueno de la situación. O la más educada, o la persona que siempre tiene la razón. ¿Conoces personas así? Alguno va a decir, pues, lo vi hoy en la mañana en el espejo. Alguno puede decir, no le voy a pedir que levante la mano, pero a lo mejor alguien dice, lo vi en la mañana en el espejo. Hay personas que, como dice aquel dicho, nunca pierden y cuando pierden arrebatan, porque siempre tienen la razón. ¿Verdad? Entonces, hay tantas facetas del orgullo que son tan grandes. Inclusive, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay una expresión de orgullo sutil que consiste en entenderte o en asumirte como la persona que más sufre. Una persona que siempre dice que sufre, cómo le va mal, cómo está enfermo, cómo está económicamente mal, que está solito. Hay personas que su forma de orgullo es hacerse el derrotado, el que sufre, el que le va mal. ¿Verdad? Como otras veces lo he dicho y lo he ilustrado aquí de frente. No le digas a alguien que te duele un poco la muela del juicio, porque inmediatamente te va a decir que a él le duelen las 4 y terriblemente que anoche no pudo dormir. Hay una forma de orgullo que consiste en creerse la persona que más sufre. Los orgullosos, hermanos, se encuentran en decadencia espiritual. Los orgullosos se encuentran en decadencia espiritual y con mucha facilidad caen en la tentación. Ojo con esto. El orgullo es la puerta abierta y los orgullosos tienen esa decadencia espiritual y fácilmente caen en la tentación, porque el orgullo se interpone entre la persona y Dios. Está el orgullo y estorba la intervención del Espíritu Santo por nosotros. Incluso hay un orgullo espiritual, ese orgullo de no reconocer que estamos mal delante de Dios y de los hombres. Y es que el ser humano por naturaleza es orgulloso. Yo estoy convencido de eso. No sé tú si no estarás de acuerdo, pero es naturaleza. Somos cada uno de nosotros orgullosos, tenemos una chispa de orgullo y defendemos nuestro carácter, defendemos honores, a veces hasta defendemos historia familiar. No es que yo provengo de los Montes de Oca, que me da mucha risa, dentro del mito de los niños héroes. Dentro del mito de los niños héroes, no falta quien me diga, a lo mejor tú eres tataranieto de Fernando Montes de Oca.
Pero pues si es cierto el mito de los niños héroes, él tuvo que haberse muerto antes de tener hijos. ¿Verdad? Pero pues sí me acomoda padre decir, a lo mejor yo soy tataranieto de los niños de Fernando Montes de Oca. Y es que son Montes de Oca. Y defendemos títulos, defendemos razones, defendemos antecedentes familiares, defendemos carácter. Y a veces hasta lo usamos para justificar. ¿Cuántas veces decimos, es que me salió lo González? Me salió lo López. Entonces, hasta eso lo defendemos como justificación para nuestro orgullo. Defendemos nuestras razones, todo esto. Entonces, incluso cuando Dios nos bendice o nos usa, empieza el cuello a ser levantado. Y empezamos a sentir casi como si camináramos nada más con los deditos gordos de los pies, así casi flotando. Porque Dios nos usa, porque Dios nos bendice. Y empieza la práctica del yo-yo. No está usted para saberlo, pero yo sí para contárselo. Hay veces que en algunas reuniones de pastores me saco de onda en serio, porque no falta el pastor yo-yo. Es que en mi iglesia hacemos esto y en mi iglesia hacemos aquello y en mi iglesia logramos esto y logramos aquello. Pues, qué bueno, si Dios te usa, qué padre, pero ¿por qué el yo-yo? ¿Y sabes qué? El yo-yo es la práctica favorita del diablo. ¿Cuántos han practicado el yo-yo alguna vez? Y se dieron cuenta que tarde o temprano el diablo utiliza el yo-yo como un anzuelo. Y para cuando te das cuenta, ya cometiste una imprudencia, ya dijiste algo que lastimó, o finalmente ya estás embarcado en medio de una situación de tentación. Si leemos en Ezequiel 28:17, a ver cómo se jugaba esgrima hace muchos años en las iglesias. ¿Se acuerdan de ese juego? ¿Sí? A ver, el primero que lo tenga lo dice. No, pues ya no lo puedo repetir porque ya te ganaron. Ezequiel 28:17. Nadie lo encontró, pero entonces se nos platica. No, pues ya te lo había ganado, eso sí. Ya se lo había ganado por acá. Era una voz de mujer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, rompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que viven en ti. El 28:17, ¿le suena como de por dónde estamos hablando? A ver, Isaías 14:11. Isaías 14:11. Isaías 14:11. El primero que lo encuentra se para y empieza a leer. Del 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Saben que el yo-yo es la práctica favorita del diablo? Cuando tú practicas el yo-yo, es Ezequiel 28 del 11 al, del 28 de Isaías 14 del 11 al 15. 14 del 11 al 15. Cuando tú y yo practicamos el yo-yo, ese es el deporte favorito del diablo. ¿Y saben por qué es el deporte favorito del diablo? Porque el diablo te odia. El diablo te odia y quiere que tú practiques lo que él practicó y me costó tan caro practicar. Ahí tenemos en Ezequiel y en Isaías la narración
resumida breve de cómo comenzó Lucero, cómo pasó Lucero de ser el ángel más hermoso de la creación celestial, el cantor, el que dirigía la adoración, el consentido no sé, pero el diablo, pero sí seguramente dice la Escritura que el más hermoso era el que dirigía la adoración, el que cuando se movía había música, era Lucero, y terminó siendo Lucifer, como le dicen comúnmente, y la Biblia le llama Satanás, el diablo, la voz de la serpiente antigua. ¿Cómo terminó? Precisamente por practicar el yoga. Precisamente siendo el principal y el más hermoso, llegó a amarse demasiado. Y llegó a amarse tanto que se paró el cuello diciendo, pues después de todo, ¿qué? Yo adorando a Dios y yo puedo ser Dios. Ahora yo sé que todos nosotros dirán, jamás se me ocurriría algo así. Jamás se me ocurriría ser tan soberbio. Pero de repente es lo que vemos en Adán y Eva. Pero de pronto es lo que encontramos en Adán y Eva, porque el orgullo les tentó a cuestionar a Dios y por lo tanto a querer ser iguales a Dios y terminar en el fracaso total. ¿Saben el proceso? Adán y Eva primero cuestionan a Dios. Ok, cierto, el diablo los engaña, sí. ¿Pero por qué los engaña? Porque ya empezaban ellos a sentirse como que muy... Oye, pues toda la creación está en mis manos, yo ya le puse nombre a los animales, todo esto, bueno, mi vista no alcanza y yo soy el administrador y el que puedo con todo esto. Y entonces llega el diablo y los hace cuestionar a Dios. Pero ellos son responsables, no es el diablo. Ellos son responsables de aceptar ese cuestionamiento y de hacer suyo el cuestionamiento y de decir, pues después de todo no es tan cierto. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos cuestionado a Dios? No lo hemos hecho jamás. ¿Cuántas veces mandatos específicos de Dios nosotros los cuestionamos? Y como nuestra realidad inmediata es más conveniente que seguir la voluntad de Dios, decimos, bueno, es que... y cuestionamos a Dios y queremos ser iguales a Dios. Yo sé que nadie va a decir yo quiero ser igual a Dios, pero en el momento que queremos tomar la decisión nuestra por encima de la orden de Dios, entonces queremos ser igual a Dios. Queremos ponernos al tú por tú con Dios. Cuando Dios nos da una orden, nos da una prohibición y nosotros decimos, no es por tanto, entonces nos pusimos a nivel de Dios, porque nos sentimos capaces de cuestionar su voluntad. Y el orgullo ha llevado a muchos cristianos a perder su vida y su relación con Dios al querer ser iguales a Dios. ¿Y saben qué? Por eso es que Dios está en contra de la soberbia y lo dice tan clarito. Dios resiste a los soberbios, porque la soberbia siempre ha destruido al ser humano. Siempre. Dios no habita en un corazón orgulloso, es en contra de la naturaleza divina. Dios no puede habitar en un corazón orgulloso. No está fuerte, ¿no? Porque todos decimos o queremos que Dios habite en nuestro corazón, pero Dios no puede, está en contra de su naturaleza, habitar en un corazón orgulloso, soberbio. Por eso deja bien claro que el que se humillare será exaltado, que lo vieron aquí en Santiago 4. Que el que se humillare será exaltado y que el que se enalteciere será humillado. Se enalteció Lucero, fue humillado. Se enalteció Adán y Eva, fueron humillados. Te enalteciste tú, me enaltecí yo, y la última vez que tú y que yo nos enaltecimos, si somos honestos, a lo mejor no se lo decimos a nadie, pero fuimos humillados. Y si no hemos sido humillados, aguas, porque pronto vendrá. Porque Dios resiste a los soberbios y el que se enalteciere será humillado. Dios honra a una persona con espíritu humilde. Y basado en Santiago, quiero compartir con ustedes 3 razones por qué el orgullo es malo. ¿Cuántos saben que es malo estas cosas?
En primer lugar, el orgullo es malo porque estimula nuestra independencia. Ahora, bueno, eso de ser independiente es malo. ¿Es malo ser independientes? Pues si somos independientes de Dios, es un problema, no es malo, es severo ese problema. Pero además, no solamente el asunto es si somos o no independientes de Dios, es que si somos independientes de Dios, si no somos independientes de Dios, tampoco somos independientes unos de los otros. El orgullo nos hace independientes del mundo, nos hace independientes de Dios, nos hace independientes de la iglesia y nos hace independientes de nuestros seres queridos. Si se fijan, no solo el tema y el problema es ser independiente de Dios, sino que el orgullo nos hace independientes de unos de los otros y de la iglesia. Y entonces entramos al punto de: a mí nadie me va a decir nada. A mí que nadie me diga que estoy mal. A mí que nadie me diga nada. Hace pocos días una persona de la iglesia me decía: pastor, cuando veas que estoy mal, dímelo. Eso es algo muy importante en un buen cristiano, una buena cristiana madura. El poder estar dispuesto a cuando estoy mal, que me lo digas. Pero tú y yo hemos conocido también personas que cuando les decimos que están mal, aunque se los digamos suavecito y bonito, mejor nadie lo puede decir. ¿Cierto o no? Que a mí nadie me diga nada, que nadie me diga cómo gobernar mi vida. Pero Dios no quiere la independencia, hermanos. Aunque pensamos que la independencia es una cualidad, y en el mundo la independencia es una gran cualidad, en realidad Dios no quiere la independencia, porque Dios creó al hombre para tener compañerismo con Él y para tener compañerismo con el prójimo. Por eso ordena que amemos a nuestro prójimo. Y amar implica dependencia. Y no estoy hablando de la dependencia mala o patológica, implica depender unos de los otros. Por eso la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios. Es que soy tan buen cristiano, por Dios, tenemos nuestro asunto directo. Y los demás me vale. El que no ama no conoce a Dios, dice 1 Juan 4. Así que en primer lugar el orgullo es malo porque estimula nuestra independencia. En segundo lugar, el orgullo es malo porque no reconoce su propia necesidad, el orgulloso. Si yo le doy la oportunidad al orgullo en mi vida, pienso que no necesito a Dios, aunque sea religioso, aunque asista a la iglesia, aunque sea devoto de cierta forma de culto, en realidad no necesito a Dios. Practico una forma religiosa, pues porque me satisface y me gusta. Me conviene. Es el tipo de persona que dice: me gusta, me conviene, me satisface. Pero así, de veras, decir necesito a Dios, pues pensemos cuánto dependemos de Él el resto de la semana, cuánto oramos, cuánto lo buscamos, en qué momento lo buscamos. Entonces, cuando yo le doy la oportunidad al orgullo, primero, si no necesito a Dios, pues menos voy a necesitar de los demás. Digo, puedo necesitar usarlos. El orgullo usa a los demás, pero no los necesita para amarlos. Si no necesito a Dios, pues mucho menos te necesito a ti. Te puedo usar, pero no te necesito. O me autoengaño con la filosofía esa filosofía que muchos la dicen a voz en cuello: es que estando bien con Dios, ¿qué más dan los angelitos? ¿Sí me ha oído, verdad? Algunas personas que dicen: no, pues estando bien con Dios, los demás son los angelitos que me importan. Pues hermano, el soberbio se cree autosuficiente, no admite que tiene necesidad de otros, no admite que tiene necesidad de la iglesia y a veces ni siquiera admite que tiene necesidad de Dios. El orgullo es el que dice que vayan a la iglesia los débiles,
Que vayan a la iglesia los niños, que vayan a la iglesia los viejitos, que vayan a la iglesia los que no tienen nada que hacer, que vayan a la iglesia las mujeres. Bueno, siempre andan buscando un sector que necesita la iglesia. Pero yo no, yo estoy bien. El orgullo entonces no reconoce su propia necesidad. En tercer lugar, el orgullo es malo porque fracasa en darle a Dios el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto que le hemos de dar a Dios? Pues sí, en primer lugar. En primer lugar es todo. Pero el orgulloso, yo sé que aquí no hay ninguno. Yo sé que aquí no habemos ninguno. Pero el orgulloso siempre quiere ser el primero. Hasta para las bendiciones. Hasta en la manera de orar. Señor, dame, bendíceme. Señor, aquí estoy, haz conmigo, para mí, por mí. Siempre quiere ser el número uno y entonces automáticamente pone a Dios en segundo lugar. No lo reconocemos en voz alta. A veces ni siquiera nos lo reconocemos a nosotros mismos, pero el orgullo pone a Dios en segundo o en tercer lugar. Y Dios no vino a nuestra vida para ser el segundo. Yo sé que esto a muchos les saca de lugar. Cuando Jesús dice, por ejemplo, el que no es conmigo es contra mí. Ay, pero qué frase tan exagerada. Dicen los ecumenistas, por ejemplo. ¿Cómo saben que los ecumenistas son religiosos? Algunos se creen mucho que son cristianos, pueden ser católicos, pueden ser luteranos, metodistas, bautistas, pueden ser cristianos, evangélicos, pero también pueden ser budistas, pueden ser mormones. El ecumenismo es la idea de que no podemos ser exclusivistas y no podemos tener la verdad absoluta, dice el ecumenista. No podemos tener la verdad absoluta, eso es demasiado orgullo. Y resulta que es una forma de orgullo disfrazado. Porque entonces cuando Jesús dice, yo soy el camino, aquella persona dice, bueno, hay como 50 caminos. Sí, Jesús dijo eso y estuvo bonito, pero en realidad es una patraña. Nunca dirán la palabra patraña, pero si el otro camino también es bueno, y si el otro camino también es bueno, y si aquel camino también es bueno, y si lo que tú crees también es bueno, y si como tú ves la vida y tu manera de tu experiencia religiosa es válida, pues entonces quiere decir que Jesús está equivocado, que Jesús fue un exagerado, que Jesús de verdad se excedió cuando dijo yo soy el camino. Entonces el orgullo, por lo tanto, va a poner a Dios en segundo lugar. Si empiezo por cuestionar si es verdad lo que Él dice, entonces ¿qué problema tengo en ponerlo en segundo lugar? El orgullo entonces no le da a Dios el lugar correcto. Y al no darle a Dios el lugar correcto y darle a Dios el segundo o el tercer lugar, entonces la tentación del orgullo engendra pecado y este trae mucha destrucción en lo familiar. ¿Cuántas veces en lo familiar es la postura de yo tengo la razón, yo tengo el derecho, se hace lo que yo digo? Y no estoy, yo no estoy señalando a la gente que anda por allá. Estoy mencionando nuestra tentación orgullosa, que aún siendo cristiano, puedo tener esa postura de se hace lo que yo digo, mis chicharrones truenan. Y la familia se alinea a lo que yo digo. Trae destrucción. ¿Habrá cristianos que tengan esa tendencia? Estoy exagerando. Habrá cristianos que, profesando ser cristianos, su postura familiar es: aquí se hace lo que yo digo, y te callas, y te aguantas.
causa ausencia del sentido de unidad. Ojo lo que dije. El orgullo produce o causa ausencia del sentido de unidad. Lo dije muy elegante, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Causa ausencia del sentido de unidad. Bueno, dicho en mexicano, la unidad me vale. El cristiano con orgullo, la unidad de la iglesia le vale, no le importa. Por eso digo que causa ausencia. Le importa muy poco el amor fraternal de la iglesia. Si yo estoy con Dios, los demás, yo vengo a la iglesia a ver a Dios, no vengo a ver al hombre. Es otra frase muy acuñada cristiana, ¿verdad? O es que yo voy a la iglesia a ver a Dios, no vengo a ver al hombre. Y a veces nosotros mismos, sin querer, con buena intención, pero inoculamos ese virus. Cuando a alguien, por alguna razón, algo no le gusta, le dices, no hombre, pero tú no veas al hombre, ve a la iglesia a ver a Dios. Es que si en la iglesia estamos seres humanos, y dice el Señor que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y si yo vengo a la iglesia nada más a ver a Dios, dice que si no amo a mi hermano que he visto, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no lo veo? Entonces, el amor no importa. En la iglesia hay intolerancia mutua. El orgulloso no es tolerante. Es que mi hermano es así, eso no me gusta y me cae mal. Y por lo tanto, no hay sentido de unidad en el cuerpo de Cristo. Y dice, pues al fin yo tengo mi relación con Dios. Y entonces, es una postura tan orgullosa. Yo tengo mi relación con Dios, como si yo fuera el consentido de Dios y Dios nada más se fijara en mí y los demás, bola de pecadores incompletos. Ahí quédense. Yo tengo mi relación con Dios. ¿Se dan cuenta de tantas consecuencias del orgullo tan disfrazadas de buena relación cristiana? Porque se disfraza. Y nuevamente, ¿cuáles son las consecuencias? Matrimonios destruidos, familias desintegradas. No sé usted para saberlo, pero yo sí para contárselo. Cuando yo era joven, cuando el tiempo de que nos conocimos Alma y yo, me relacionaba con un grupo de muchos jóvenes cristianos. Tuve algún cargo en la Asociación de Jóvenes Cristianos Bautistas y pues habíamos muchos jóvenes entre los 20 a 30 años en ese grupo. Después me casé, después me fui al seminario, nos dejamos de ver, pasaron los años y con los años me empiezo a enterar de algunos jóvenes cristianos que se casaron con jovencitas cristianas, miembros de las iglesias que a los dos conocí, o en algunos casos no, pero fulano se casó con la hija del hermano fulano de tal otra iglesia. Y resulta que hace poco tiempo, platicando con uno de ellos, me encontré no menos de 5 divorciados, casados entre cristianos, y divorciados y vueltos a casar. ¿Por qué? Por el orgullo. Porque yo soy mejor cristiano que mi esposa, o ella dice que es mejor cristiana que yo, y entonces los problemas los resolvemos a la mexicana y a la humana y no sometidos a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Por muy cristiano que uno se crea, si su postura es lo que yo digo se hace y mis chicharrones truenan y mi punto de vista es el válido, consecuencia, familias desintegradas, hijos que no siguen en el camino de Dios, que pronto dicen, no, pues ser cristiano como estos, no, bueno, prefiero ser mormona y me da chance de tener 4 esposas. ¿No? Digo, ¿cuáles son las consecuencias? Corrupción social, niñez y juventud sin frenos ni principios, una iglesia débil,
y estoy hablando de la iglesia local, y estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo en México, una iglesia débil, una iglesia que no es trascendente a su sociedad y por lo tanto una sociedad decadente. La decadencia que vivimos en México, la tan multicitada corrupción por Andrés Manuel López Obrador, no la va a resolver él. El problema de la corrupción está en una iglesia cristiana que ha sido opaca, que ha sido débil, que ha sido tibia, que hemos puesto a Dios en segundo lugar, porque en primer lugar está lo que cada uno de nosotros nos interesa, y por lo tanto la iglesia débil, y por lo tanto la iglesia no trasciende. Y si la iglesia no trasciende, no puede ser la sal de México, y la sal es la que detiene e impide la corrupción. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que impide la corrupción? La sal. Por eso Jesús dijo: ustedes son la sal del mundo. Pero si la sal no tiene sabor, no sirve ni para ser pisada. Entonces todo esto tiene que ver con el orgullo. Aunque aparentemente los pecados son señalados y decimos: el pecado es este o aquel, y la corrupción y la maldad, el homicidio, el adulterio, la mentira, pero todo eso al final de cuentas, si le rascamos un poquito, es orgullo. Es una postura de yo primero y Dios después, yo primero y los demás después. Y pues bueno, no es difícil ver las consecuencias del orgullo a nuestro alrededor, ¿no? Por el orgullo son todas las malas noticias que vemos y leemos a diario, que son demasiadas, por cierto, pero piensa en cualquier mala noticia o mala situación, tiene que ver con el orgullo. Pero ¿cómo con el orgullo? Cuando llueve en la Ciudad de México y se inunda la Ciudad de México, ¿tiene algo que ver con el orgullo? Desde el orgullo de quien construye mal los ductos y los drenajes, hasta el orgullo que yo tengo cuando tengo mi basura y no me importa echarla a la coladera, o simplemente al suelo para que se la lleve la coladera. Hace algunos par de meses, Oliva y Araceli cacharon a un señor echando una cantidad de corcholatas ahí en esta coladera, y se acercaron a reclamarle y recibieron una respuesta grosera de parte de él. ¿Por qué? Yo tengo derecho a tirar lo que me dé la gana donde me dé la gana. Así que hasta las inundaciones tienen que ver con el orgullo, ¿o no? Cualquier noticia, que son demasiadas, los robos, los hurtos, las mentiras, tienen origen en el orgullo de alguien. Los hogares rotos, las vidas frustradas, los futuros truncados, son consecuencias del orgullo propio o de alguien. El orgullo, hermanos, como dije al principio, es la puerta abierta a la tentación, y la tentación es el primer paso al pecado. Así que por eso, para vencer la tentación, tenemos que comenzar por reconocer que hay orgullo en nuestros corazones y desechar el orgullo. Tenemos que reconocer que el orgullo es ese primer toquecito de tentación que el diablo pone en nosotros. Tal vez el diablo no va a poner inmediatamente en nosotros el pecado mismo, pero va a comenzar por tocar nuestro orgullo y decirnos: te lo mereces. Quisiera invitarles a que cierren sus ojos un momento, que pensemos en esto. El orgullo es la causa de la tentación, que a su vez es la causa. Comencé mencionando el título de este sermón como: con Dios yo puedo vencer la tentación, y hasta aquí solamente he hablado del orgullo. Y es que yo sostengo que toda tentación va dirigida a nuestro orgullo, va dirigida a nuestro ego. Yo sostengo que toda ocasión y cada vez
vez en que caemos en pecados es porque antepusimos nuestro yo orgullosa y egoístamente. Pensemos un momento en cualquier pecado en el que tú hayas caído, en el que yo caí. No voy a pedir testimonios, solo pensemos en cualquier pecado en el que hayamos caído y dime si no tuvo que ver mucho el que antepusimos nuestro orgullo. Para salir de la aplicación victoriosamente es indispensable vencer el orgullo y reconocer nuestra total necesidad de que Dios gobierne y de que Dios dirija nuestras vidas. Te invito por favor así con sus ojos cerrados, póngase de pie, así con sus ojos cerrados. Y reflexionemos unos momentos hacia el interior de nosotros mismos para reconocer las áreas, para reconocer las ocasiones en que hemos dejado que lo vean. ¿Recuerdas ese momento en que el orgullo te ha manejado, te ha gobernado? Pudo haber sido hace un año o 2 minutos. Y te invito a que revisemos a cuántas tentaciones hemos caído y cedido por causa del orgullo. ¿A quién ha dañado nuestra actitud orgullosa? Y como te digo, puede ser hace 1 minuto o hace 10 años. Pero si el Espíritu Santo te revela en este momento, ¿a qué tentación has cedido? ¿Qué pecado has cometido? ¿O a quién has dañado por causa del orgullo? Es el momento de poder decir: Señor, perdóname, porque cuando menos en eso que ahora me recuerdas, yo a ti te puse en segundo lugar, o te estoy poniendo en segundo lugar. Podamos decirle: Señor, quiero entregarte totalmente mi vida y desechar todo posible orgullo, grande o pequeño. Si todavía puedo remediar algo, hacerlo. Si no, perdóname. Y quiero aprender para no volver a dar ese espacio al orgullo. Entreguémonos al Señor en totalidad, absolutamente, y sin ninguna limitación. Aleluya. Espérame un momentito en lo que me encuentras.